Global Talk RD. Omar, quisiera resaltar algo, ustedes lo trataron en una edición pasada, y es la importancia de cambiar el enfoque de la memorización hacia el razonamiento. El poder desarrollar un razonamiento que permita pensar las cosas, cuestionar las cosas, mucho más que solamente repetir lo que está escrito. El análisis crítico, pues eso es fundamental para poder desarrollar las demás competencias en el siglo XXI. De que debemos aprender a pensar y también a dudar. Exactamente. Y la verdad es que tenemos que hacer ambas cosas. Yo creo, por ejemplo, siempre he estado enamorado de un programa de inglés por inversión junior, donde los estudiantes al salir del bachillerato, al salir de los estudios secundarios, dominen el idioma inglés, y eso les facilitaría ingresar al mercado laboral en call centers, por ejemplo, en hoteles, y con esos mismos recursos incluso pagar su educación superior, con conocimientos de informática que puedan trabajar. La mayoría de las empresas necesitan personal de informática, de cómo hay que incorporar esa visión de mercado laboral en la educación, porque no es mutuamente excluyente con el desarrollo de competencias fundacionales y el desarrollo de ciudadanía. Si al estudiante se le ve como un ser que debe desarrollar su propia convicción, sus propias ideas, se empodera al estudiante de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es la clásica discusión de la etimología de la educación, si educara o educere. Entonces, me gusta mucho más educere de saca de dentro de ti lo que tú tienes. Porcentaje del PIB, la cuenta satélite que desarrolló el Banco Central, el sector cultura representa cerca del 1.5% del PIB por todo el consumo que se da de bienes y servicios culturales. Pero además, la cultura es fundamental para otras actividades productivas como el turismo, por ejemplo. Nosotros estamos llamados a diversificar nuestra oferta turística. Necesitamos pasar de un modelo muy concentrado en sol y playa a un modelo que incorpore ecoturismo, que incorpore turismo de salud, turismo cultural, que cada vez está moviendo una mayor cantidad de personas, y además esas personas pasan más tiempo y tienen un gasto promedio diario mucho mayor. Todo eso influye en que se tengan unos ingresos por turismo mayor. Entonces, podemos ver que no solamente cultura tiene un peso importante en el PIB, sino que además un sector como el turismo requiere de ese complemento cultural para poder ser más atractivo. Es que la cultura genera cohesión social, y la cohesión social es fundamental. A veces en República Dominicana lo damos por sentado porque nos parecemos mucho, todos bailamos merengue. Promover la cultura, invertir en cultura, hace que nos sintamos mucho más orgullosos de ser dominicanos y con eso cuidar de lo nuestro. Apoyo a la oferta, ayudar a que los que están en las industrias culturales y creativas puedan adquirir el equipo, las maquinarias, tener flujo de caja cuando están empezando, porque son pequeños empresarios esas personas, debo decir. También financiar la demanda, apoyar a que se consuma lo nuestro, y obviamente pues políticas sistémicas, dentro de lo cual está el aparato educativo. Entonces, ese ver la política como un servicio en la arena pública y no solamente como una batalla electoral, es lo que yo quisiera impulsar. Siguiendo trabajando de lleno. Omar, el sabor de la temporada. El sabor de la temporada es la juventud, es la renovación, y yo soy uno de un grupo de verdad talentosísimo, motivado, o sea que el más votado casi que por casualidad, pero es una generación, es un grupo que estamos subiendo y que queremos darlo todo por nuestro país. Y no voy a la Secretaría General del partido. ¿Y si te votan? No va ahí, va a renunciar. Global Talk RD, miércoles 7:30 p.m. Global Talk RD, miércoles 7:30 p.m. Streaming live, online, Harold Vázquez, Huáscar Jiménez, Omar de la Cruz. Global Talk RD, miércoles 7:30 p.m. Streaming live, online, Global Talk RD. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo le va? Muy ¿Cómo bien, se va? ¿Cómo se sienten? Hoy tenemos una invitada muy especial. X, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias a ustedes por invitarme aquí a Global Talks, a ti, Omar, a Huáscar y a Harold. Huáscar, que está compartiendo hoy nuestro uso horario. Espacio.
Así Un es. poco difícil, pero aquí estamos y un placer otra vez. Mira, aquí nosotros somos amigos, conversamos sobre temas relacionados con la economía, con la cultura, el desarrollo y además desarrollamos lo que es una conversación entre amigos. Comenzando contigo, ¿quién tú eres, X? Bueno, Omar, lo primero es, soy dominicana y muy orgullosa de venir de Quisqueya, madre de todas las tierras. Y me encuentro ahora mismo, desde hace unos años, viviendo en París, Francia. Trabajé como in-house lawyer por varios años para la multinacional Cemex en República Dominicana y en especial todo lo que tenía que ver en materia de derecho comercial, appel d'offres, licitaciones también. Y luego vine a Francia en 2015. Aprendí francés porque no hablaba nada de francés, era terrible en francés. Y me imagino que mis profesores de la universidad tienen que estar, no, pero esa X es terrible, porque no daba con el francés en República Dominicana y tenía este sueño de expandir mi carrera al internacional y nada, así lo hice, aprendí francés, luego hice un LLM en la Universidad de Descartes, luego un máster en droit des affaires, en Derecho de los Negocios, y bueno, ahora trabajando en un gran grupo francés, Derecho de los Contratos, nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver con el RGPD, etcétera, etcétera. Y aprovechando esta gran oportunidad de encontrarme aquí, ¿no? En esta gran ciudad, en esta gran metrópolis de Europa. ¿Me escuchan bien? Sí. Omar, no te escuchamos. No te escuchamos, Omar. ¿Y ahora me escuchan? Ahora sí, sí. Ahora sí. Estaba diciendo que nos sentimos muy orgullosos de tener personas como tú representándonos fuera de nuestro país. Siempre sacamos las cosas malas que exportamos, resaltamos las malas también que importamos, pero yo entiendo que las cosas buenas son mayores que las no tan buenas y que tú eres un ejemplo en una tierra y en una frontera tan compleja, porque no es complicada, Sí. compleja, así mismo como está ubicada Francia, así mismo es todo ese complejo del que se traslada de una isla, simple isla, a ocupar un espacio que le debería corresponder a uno de su misma nación, pero nosotros aplaudimos eso. Así que me alegro de tenerte acá. Vamos a entrar en materia. Hoy vamos, Huáscar, ¿quieres agregar algo antes que entremos a nuestro tema? No, sí, que coincido contigo, Omar, que X es un ejemplo vivo de que cuando uno trabaja con pasión, con esfuerzo y sacrificio por alcanzar su meta, no hay nada que se te resista. Porque mira cómo ella bien nos comenta que llega a Francia sin ni siquiera hablar el francés y luego hace un esfuerzo, aprende francés, hace varias maestrías y se coloca en uno de los despachos de Francia de mayor relevancia, que no solamente es difícil para entrar un extranjero, igual pasa con los propios franceses. Así que te felicitamos y nos sentimos muy orgullosos de poder contar con un talento como el tuyo, representando todo lo que es la nación dominicana en Francia. Harold, buenas noches. Gracias. Hola, gracias por estar aquí con nosotros, encantado de tenerte también. De nada. Así un placer para mí también. Vamos a entrar en materia. Mira, en esta época, como digo yo, la nueva época análoga digital, porque ya somos tan digitales que estamos convertidos en análogos, pero te diría que la digitalización de las cosas y el caso de las redes sociales, que es lo que más se utiliza en estos momentos, ha destapado muchas interrogantes. Una de ellas es la seguridad. ¿Qué tan seguros estamos? ¿Qué tan seguros están nuestros datos? ¿Cuál es la garantía que nosotros tenemos? Y tú, más que nadie, experta en el tema, puedes abundarnos
sobre eso. ¿Cómo es la perspectiva de la seguridad y cómo se ve desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de un usuario que realmente lo que hace es prender un teléfono, una computadora y utilizar lo que le presentan delante de él? Bueno, pues hace justamente unas semanas estuve hablando sobre todo lo que tiene que ver con las menciones legales en las plataformas de redes sociales. Y lo primero que explico es la mención legal, que es obligatoria específicamente en el espacio europeo, evidentemente, con el Reglamento General sobre la protección de datos a carácter personal, el famoso RGD. Y hay que entender que en Europa desde hace más de 40 años está hablando de protección de datos a carácter personal. Esa mención legal que ustedes observan en todas las redes sociales son obligatorias en Francia a través también de una ley de 2004. Entonces, dentro de esa paraguas de la mención legal, ustedes tienen usualmente las condiciones, los términos de uso, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, todas tienen estos términos de uso y ahí es que se encuentran la política de confidencialidad, la política de cookies y todos estos documentos son contratos de adhesión. Esto quiere decir que son contratos en bloque, como se conocen en Francia, en donde, perdón, que yo tengo un poquito de gripe. Y estos son todos contratos de adhesión y los usuarios están adheridos a ellos, es decir, que tienen que respetar o aceptarlos obligatoriamente para utilizar estas plataformas. Parte de lo que chocó a muchos, imagino que hablaremos más profundamente de eso, fue justamente lo que sucedió con el presidente Trump y su cuenta de Twitter, que al utilizar su cuenta como un usuario cualquiera, evidentemente, y explicaré después porque hay una serie de matices en cuanto al derecho estadounidense, aunque no soy experta en derecho estadounidense, pero tengo cierta familiaridad por la razón de las plataformas y todo esto, como Twitter puede suspender su cuenta permanentemente. Esta es razón, primero, porque the First Amendment of the Bill of Rights de los Estados Unidos no compete a las entidades privadas. Mucha gente no conoce ese la primera enmienda. Entienden que la primera enmienda cubre todo y lo que te cubre es, te protege de los límites gubernamentales que se pudiesen hacer hacia tu derecho de la libertad de expresión. Y segundo, añadido a eso, hay un documento que se llama Sección 230, que pertenece al Communications and Decency Act de 1996, que permite a las entidades privadas a tener este derecho de eliminar y suprimir contenido y usuarios de sus plataformas. Y es a través de esto que Twitter puede cancelar o, vamos a decir, suspender permanentemente la cuenta del presidente Trump. Lo primero es que perdón, sí. Sí. Es un tema largo, quizá y un poco complejo. Sí. Quizá vamos a disectarlo, vamos por parte. Sí. Primero estábamos hablando de los contratos. Sí. En la parte de los contratos, por ejemplo, ahora mismo se está discutiendo una reforma en Austria donde se le está imponiendo a las techs, a Facebook y las grandes plataformas mediáticas de que cada noticia que sea publicada a través de sus plataformas por un medio, estas plataformas van a tener que hacer un contrato con los medios de comunicación, periódicos, revistas, etcétera, y cada vez que esas noticias son publicadas y son retuiteadas van a tener que pagar a esos medios, como una forma de que las plataformas no se aprovechen del contenido únicamente que hacen los medios, porque las plataformas necesitan contenido para tener vida, que la gente comparta, sino que también paguen por ese contenido. Entonces, ellos están tratando, obviamente eso no está en los contratos que tienen los medios, y están tratando, no. y en Austria se está discutiendo modificar esos contratos. Estos contratos, se puede vislumbrar que esto pueda ocurrir, estos cambios se puedan dar, y si es así, y si se da con medios, sería posible que también llegue a pasar incluso hasta con las personas, ya que las plataformas
hacen negocio con los datos de las personas, de los usuarios, que también paguen a los usuarios por el tema de cómo utilizan esa información, esa data, que es algo que ahora mismo no está en los contratos. No. Mira, Harold, eso es muy interesante, eso que tú invocas, evidente, exactamente, estas redes sociales, estas plataformas de redes sociales no son editores, en el sentido de que no son responsables del contenido que allí se sube, que suben sus usuarios. Por eso también no son liable a ningún tipo de demanda en cuanto al contenido que suben los usuarios. En cuanto al caso austríaco, Austria tiene una riqueza jurisprudencial bastante complicada en cuanto a la libertad de expresión. Inclusive yo escribí un artículo sobre un caso relacionado a lo que no se conoce ya en Francia como el delito de la blasfemia, que fue eliminado en el 1881, pero Austria es bastante severa y la libertad de expresión en cada estado de la Unión Europea se maneja con ciertas matices diferentes, aunque a grosso modo son bastante abiertos. Austria tiende a ser mucho más severo. Lo que se está tratando de hacer en Austria ha sido muy criticado en Francia, porque en Francia la libertad de expresión es un derecho fundamental, no absoluto porque tiene límites, con excepciones que están tipificadas en el Código Penal, así también como en la ley de 1881 actualizada, pero lo que se está queriendo hacer con el caso austríaco ha sido muy criticado. Primero porque los Estados miembros de la Unión Europea trabajan en bloque, trabajan juntos, y lo que está queriendo hacer Austria con limitar o convertir en editores a las redes sociales no ha sido muy bien recibido por los demás países y Estados miembros de la Unión Europea. Tú mencionas que en Francia el derecho de expresión es amplio. ¿Podrían entonces las plataformas, no pueden cancelar, por ejemplo, a un funcionario público, un presidente o un ciudadano francés, sacarlo de las redes sociales? No podrían. Te voy a explicar. En principio, te voy a decir lo que pasa. En Francia, lo primero es que la libertad de expresión es también un derecho constitucional. La libertad de expresión, vamos primero a verlo en el sentido más amplio, como si fuera un silogismo aristotélico. Primero, está plasmada en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, artículo 11. Luego, en la Convención Europea de los Derechos del Hombre del 2010, artículo 10, párrafo 1 y párrafo 2. En el caso francés, como ya te explicaba antes, la blasfemia no es un delito. Esto es gracias a la ley de 1881. La presencia en las plataformas de redes sociales de los políticos en Francia, vamos a decir que ellos no son tan populares como en los Estados Unidos, pero sería extraordinariamente difícil que en Francia una cuenta de Twitter de un político fuera suspendida. Para darte un ejemplo. O sea, yo le puedo mentar la madre a Huáscar y decir lo que yo quiera a Omar y a mí no me van a cancelar la cuenta en Twitter. Si mi cuenta está registrada en Francia o si mi localización está en Francia, porque ¿cómo se determinaría eso en ese caso? Es más que nada por las políticas relativas. Mira, Twitter en cada país, en cada estado miembro, tiene sus políticas y reglas de utilización de Twitter. La más controversial de todas es la política relativa a la glorificación de la violencia. Y es justamente esta la que se toma de base para justificar la suspensión de una cuenta, la que sea. Ahora bien, aquí hay una serie de personajes, no necesariamente políticos, pero muy controversiales en Francia, como por ejemplo Eric Zemmour, que en ocasiones ha dicho, ha manifestado mensajes bastante subidos de tono, siempre y cuando no caiga en ese criterio de glorificación de la violencia, de incitación al odio. Cuidado con eso, porque la incitación al odio implica, por ejemplo, la apología de los crímenes de guerra. La gente, por ejemplo, imagínate un político que diga que el holocausto no pasó, no existió, evidentemente, y esto es un caso muy grave que caería en esta tipificación. Pero lo mismo ocurre en Estados Unidos con la provisión 230 que tú acabaste de mencionar, en el tema de que la provisión 230 solamente le da derecho a la plataforma de cancelar
mensajes o pronunciamientos que son invocación a la violencia o incitación a la violencia o provocación de actos terroristas o promoción del terrorismo. Es la única limitante que yo entiendo que entienden, y sin embargo en Estados Unidos parece que ellos cancelan a diestra y siniestra. X, y una pregunta con relación a ese tema. Eso que tú comentas, aunque las plataformas tienen derecho y lo establecen en su contrato de cancelar las cuentas si consideran que una persona está incitando la violencia o el odio, lo pueden hacer, pero ¿por qué vemos que ellos tienen un marcado interés y son menos tolerantes con las personas que son de ideología de derecha que de izquierda? Yo, por ejemplo, te comento, tú sabes que yo estoy en España y aquí hay un partido de derecha que se llama Vox, que cada palabra que dice algún dirigente de Vox, pues le suspenden la cuenta. Y sin embargo vemos que hay hace más de 15 días altercados en Cataluña que están haciendo desorden público, que prácticamente hay terrorismo urbano, y hay líderes que forman parte de este gobierno que están apoyando a esos, no podemos decir manifestantes, porque están haciendo terrorismo urbano, y sin embargo no le cancelan las cuentas a ellos, ¿no? Entonces yo veo como que Twitter es realmente está asumiendo como si fuera un periódico con una línea editorial que no tolera nada de derecha, pero sin embargo los temas que están vinculados con la izquierda se hacen indiferentes, ¿no? Entonces, otra pregunta que te quiero hacer al respecto. Si los periódicos tienen su línea editorial, ¿verdad? Y hay periódicos que son de derecha e izquierda, pero si un periódico difama a una persona y se puede demostrar, el periódico es sujeto de demanda porque está difamando a una persona. Sin embargo, como tú bien decías, Twitter en teoría no es responsable de la información que circula en su red, pero sin embargo tiene la capacidad de censurar a cierta persona y permiten que haya difamaciones sobre otra persona y la tolera. Entonces, en ese sentido, el usuario no podría, de una forma u otra, si se demuestra que no es responsable de lo que se está informando, demandar a esta plataforma por contribuir a difundir una noticia que realmente es falsa sobre su persona. Mira, voy a tratar de responder. Primero voy a responder a Harold y luego te respondo a ti, a Huáscar. Harold, en cuanto a la diferenciación de Europa, vamos a hablar de Europa en general porque es más fácil. Y, por ejemplo, los Estados Unidos, hay grandes diferencias entre Europa y Estados Unidos en cuanto a la protección de la libertad de expresión. Es parte de, hay que entender primero que esta nuance de la primera enmienda, que mucha gente no entiende, y justamente cuando tú ves las políticas, como están implementadas en los Estados Unidos, la política de privacidad, etcétera, el lenguaje que utilizan es muy abierto y ambiguo. ¿Y qué significa esto? Que son interpretaciones que ellos se pueden dar un permiso muy subjetivo, muy lato sensu, de lo que ellos entienden. Atención, lo que ellos entienden que es la glorificación de la violencia. Por esto, y ahora voy a enlazar con lo que dice Huáscar, tú has visto una línea de más presión hacia la derecha. Como expliqué en el caso francés, los políticos franceses no tienden a ser tan vocales en sus opiniones, pero no menos cierto es que en España son más sanguíneos, por ejemplo, como ese mismo partido que tú explicas, Vox, y es cierto que se han visto continuamente bombardeados y con cuentas suspendidas. La verdad es, hay que entender una cosa, estas plataformas no son foros públicos. En la doctrina estadounidense del derecho, un foro público es una calle, a sidewalk, a street, an alley. Las redes sociales para muchas personas, y para mí parece hasta cierto grado lógico, son un foro público. ¿Por qué? Porque tienes políticos que crean un lazo entre las personas que son sus usuarios y lo que ellos transmiten. Cuando tú suspendes una cuenta, tú quitas ese vínculo, no le quitas esa voz a ese político o a esa política. Entonces se está debatiendo mucho hasta el nivel del Tribunal Supremo de los Estados Unidos si hay que considerar entonces a estas redes sociales como un foro público. No menos cierto es, ustedes saben muy bien que Jack Dorsey es de extrema, no me voy a decir que de extrema izquierda, pero sabemos muy bien cuál es su línea ideológica. Y es cierto que la forma de atacar a la derecha y de hacer este ciblaje a la derecha, fíjense que PragerU constantemente tiene videos que son
eliminados o suspendidos también de Twitter. Fíjense que Charlie Kirk también ha tenido situaciones con esto. Harold, tu micrófono no se escucha. Bueno, te decía, a Vox le suspendieron la cuenta una semana antes de las elecciones en Cataluña. O sea, y simple y sencillamente cerrado por golpe y raso, faltando días para unas elecciones. Pero entonces en este caso, porque en este caso las plataformas tienen esa provisión de que no se consideran, no son editoriales, no son sujetos de demanda, son plataformas, como plataformas solo colocan, pero lo que parece que han estado haciendo función editorial y tomando posición editorial. Entonces están viviendo, por lo que se ve, están viviendo en el mejor de los dos mundos. Soy un editorial, actúo como medio, pero no asumo la responsabilidad que tiene un medio tradicional como CNN, Fox News, etcétera, de ser sujeto de demanda ante cualquier difamación o acto. Porque, por ejemplo, las plataformas le suspendieron las cuentas al periódico, al New York Post, que es un periódico que tiene unos 120, 150 años. Y no fue por estar incitando a la violencia. Y fue por publicar una información que hasta luego tuvo que retractarse la plataforma, semanas después, que resultó que era verdadera. Y la plataforma estaban asumiendo que era falsa, la plataforma de Twitter. Entonces, ahí eso no, realmente parece que, no sé, ¿cómo tú ves que va a quedar eso? Porque ahora los republicanos están peleando por remover la provisión 230. Lo que yo promoviendo, es lo que mencionó Trump en su discurso del domingo en el CPAC en Florida. Entonces, ¿dónde tú crees que va eso? ¿Qué tú crees que va a ocurrir ahí, viendo hacia futuro? Mire, yo le voy a decir la verdad. El tema de considerar las redes sociales primero como un foro público, ese es uno de los temas que más se debate. La sección 230 tiene años. Esta es una sección esto es un documento de 1996 y tienen años ambos partidos debatiendo de si hay que modificarla, de que si hay que adaptarla, y solamente se recuerdan cuando hay una problemática. Entiendo que es el momento propicio de que lo hagan. Se hace necesario. ¿Por qué? Porque tú le estás dando un poder de árbitro casi absoluto a estas plataformas, a estas redes sociales, señores. Una sociedad democrática que cuenta, una sociedad democrática moderna, en la cual las plataformas sociales sabemos muy bien que son los medios de comunicación más masivos que existen. Se necesita proteger todavía más esa libertad de expresión, y sabemos que se están tomando unas libertades más allá de lo que pueden y de lo que deberían. Si ustedes se fijaron en el comunicado de Twitter del 8 de enero, los dos tweets del presidente Trump, señores, la interpretación subjetiva y al lado que hizo Twitter de relacionar esos dos tweets con lo que sucedió en el Capitolio, a mí me pareció un tremendismo, particularmente. Esta es mi opinión. Puedo entender que otra gente lo interpreta así, pero si ustedes leen esos dos tweets, no hay forma de interpretar eso como que es vinculado directamente, y esta fue otro de los fundamentos, está en el párrafo 4 o 5 de esa comunicación que hizo Twitter, todavía está en línea, pueden acceder a ella, y ellos hacen un vínculo entre una cosa y la otra, y es justamente por lo que les dije anteriormente, el lenguaje utilizado en las reglas y políticas de uso de esta plataforma es muy amplio y ambiguo, se presta a una interpretación muy... Y no solo eso, que ellos lo pueden reescribir cuando quieran, porque ellos pueden hoy modificar los términos de su contrato, y si mañana tienen que modificarlo otra vez, lo modifican y lo hacen y lo han hecho de esa forma. Eso mira, ¿me escuchas? Recuerda que conversábamos antes de esto sobre la nueva tendencia que hay a imprimir los libros. Ese es uno de los temas. Ellos pueden reescribir, escribir y reescribir cuantas veces ellos quieran para cambiar la contextura de cada una de las reglas. Pero entendiendo todo eso, resulta, como los muchachos, resulta que las redes fueron creadas para hacer una bocina o un canal de distribución y de expresión del sentimiento y del pensamiento de quien la utilizara, y ahora se convirtieron en una Biblia
son interpretativas. Ellos interpretan según el criterio que ellos correspondan. Entonces, ¿dónde está la libertad que nos ofrecieron en el principio? Se ha convertido ahora también en un canal que ellos también son juez, parte, y arriba de todo eso nos pone muchísimos comerciales, muchísimos anuncios, porque esa es otra. Déjame expresarme, déjame decir lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo lo quiera, porque tú me estás poniendo unos comerciales y tú me estás vendiendo algo que a veces digo yo que cuando yo estoy hablando de helado, y una vez me aparece un anuncio de helado, digo yo, pues no están oyendo. ¿Cuál es la diferencia? O sea, aparte de eso, me estás cogiendo mi costumbre y la estás convirtiendo en punto de mercadeo para vender tu producto. Entonces, ¿existirá en algún momento que las redes, las famosas redes sociales, sean tratadas como un canal de televisión, como una emisora de radio, y veremos a Twitter y a lo que tú quieras, Facebook, Instagram, todo eso sentado en el banquillo de los acusados defendiéndose y llegando a un acuerdo con los demandantes, o no? Mira, déjame ir por parte, porque tú sabes que a mí me gusta hacerlo por parte. La primera parte que me hablaste del ciblaje de mercado, cuando tú piensas, y no es mentira, tú ves algo en otra plataforma y de repente te sale el anuncio, eso tiene que ver con la política de cookies. Los cookies son rastreadores de navegación en las redes sociales, muy popularizados creados en Netscape a finales de los años 90. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando la gente accede y crea estas plataformas, no utilizan los parámetros de las cookies, aceptan todo y admítanlo. La mayor parte de la gente lo hace así. Lo primero, la mayoría no saben que esta política de cookie es un contrato en el cual te está informando la plataforma social. Te voy a insertar estos rastreadores de navegación para hacer tu estadía aquí mucho más placentera. Pero lo cierto es que la utilizan también para insertarte, ¿no? Por el logaritmo y todo esto, una serie de anuncios y de recomendaciones que no necesariamente es lo que estás buscando. Eso para responderte la primera pregunta, y para que los que nos escuchan y los que nos ven entiendan que deben de hacer los parámetros para limitar ese acceso a las cookies de las redes sociales. Es lo mejor y lo que mejor le puedo recomendar. Ahora, en el segundo caso, es que tú creas que le conviene, porque por eso no lo hacen y será muy difícil. Están en una posición bastante cómoda. Y para que ustedes me entiendan, mire, yo tengo aquí al frente lo que son este asunto de los actos de glorificación violenta. Oigan, escuchen el lenguaje. La glorificación de los actos violentos podría inspirar a otros a participar en actos de violencia similares, pero eso no dice nada. Y es completamente así. Y por eso es que a ellos no les interesa cambiar de anfitriones, hostes, ellos son hosts de los usuarios, a editores, que no les conviene. No les conviene en cuanto a responsabilidad, porque no son liable a ningún tipo de demanda. No les conviene porque no tienen que estar tan con el asunto de la limitación que ellos pueden imponerle a los usuarios. Pero además de todo, recuerden que inclusive en el lenguaje de sus propias reglas, ellos nunca hablan de censura, ellos hablan de moderación. Cuidado con eso, porque por eso mira, ustedes ven, dime, Oscar. No, que sin embargo, X, es paradójico, porque algunos gobiernos que son autoritarios por ahí, cuando bloquean esas redes sociales, ellos son los primeros que protestan, ¿no? Por el bloqueo del uso de sus redes. Sí. Entonces, pero bueno, mira, un tema que te quería preguntar, que de una forma u otra, de manera indirecta, afecta a la República Dominicana, es sobre el tema que se está hablando ahora en esta semana en Europa del pasaporte sanitario. Te explico. Ay, sí. Tú sabes que uno de los principales problemas que ha tenido el coronavirus son los famosos lockdown, que paraliza la economía básicamente porque prohíbe la movilidad de personas. Entonces la Unión Europea en esta semana se está debatiendo el tema del pasaporte sanitario, pero sin embargo parece que contradice algunos de los términos con
la normativa europea de reglamentación de datos personales, ¿no? Entonces creo que en torno a si es compatible con la norma o no, es que se está debatiendo, y muchos países ya están presionando para que este pasaporte se ponga en vigor, porque va a facilitar que las personas puedan trasladarse de un lugar a otro, y más aquellos países que dependen mucho del turismo, ¿no? ¿Cuál es el problema que hay detrás de esto con la normativa? ¿En qué afecta el pasaporte europeo, los datos de que si estoy vacunado o no estoy vacunado, con las normativas de protección de datos de la Unión Europea? Bueno, mira, excelente pregunta, Huáscar. Este asunto del pasaporte sanitario europeo ha sido toda una sorpresa de la mano de Bruselas y de la presidenta, la secretaria de la Comisión Europea, la señora Úrsula. Y cuando vi la noticia nos sorprendió mucho, porque esto simplemente se estaba hablando y ya hay todo un proyecto depositado y que se va a discutir en marzo. Y estaba inclusive discutiendo con alguien diciendo, por ejemplo, en Francia, las políticas de vacunación obligatorias, el gobierno francés, de acuerdo a una ley del 2004, se hace responsable de cualquier daño adverso al que se vacune. Por el contrario, con este pasaporte, los estados se libran de hacerse responsables en caso de que las vacunas tengan algún tipo de resultado adverso, y básicamente te están obligando a utilizarla. Y realmente ha sido algo muy sorpresivo. Nadie se estaba esperando esto, porque era simplemente una conversación. En cuanto al RGPD, específicamente el artículo 4 establece lo delicado que son los datos biométricos, y los datos de salud que involucran el pasaporte sanitario son datos biométricos de los datos más delicados y de más, que requieren más alta protección del RGPD. Y por esto también está el otro eje, que es muy, muy criticado, porque como no se esperaba este pasaporte tan rápido y su obligatoriedad, entonces de cómo se va a acordar estos datos que se van a estar dando constantemente con el RGPD. Eso está por verse con las discusiones que tendrán a nivel de la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo de Europa. Por ahí vamos a ver qué pasa. En la prensa se está discutiendo que puede ser realmente la antesala de que se abran, podríamos decir, una caja de Pandora en ese sentido, que otros sectores y otras actividades también de carácter público exijan tener un pasaporte similar para uno poder insertarse en distintas actividades, ¿no? Así es. Inclusive... Básicamente ahí lo que está ocurriendo, el gobierno en Bruselas estaría forzando, obligando a ciudadanos de otros países a vacunarse, lo cual incluso hasta podría ir en contra de las leyes de algunos países que no tienen esa obligación, ¿no? Entonces es una contradicción, porque es un gobierno de personas que no ha sido votado, y estos gobiernos que no han sido votados no tienen una representación directa, están obligando a ciudadanos que viven en países que no tienen la obligatoriedad de asumir una vacuna a que tengan que vacunarse. Bueno, ya el tema, Harold, que este pasaporte, el pasaporte europeo lo damos. Harold no vuelve a Europa, Harold no vuelve a Europa. No. Ellos solo pierden. No vuelve. ¿Cómo? No va a volver. El tema, Harold, que el pasaporte europeo, quienes lo están promoviendo, es el sector que está vinculado al turismo, principalmente la línea aérea. IATA es la principal promotora del pasaporte sanitario, porque considera que con este pasaporte pues los vuelos se van a normalizar y va a haber mayor flujo de pasajeros y va a haber más seguridad en los vuelos. Entonces hay muchos sectores económicos que están apoyando y promoviendo. Peor aún entonces, porque quien está forzando a los ciudadanos a vacunarse no es ni siquiera un funcionario público de un gobierno, sino son empresas con intereses económicos que están obligando a ciudadanos de países que no deben, acorde a sus leyes, no deben de cumplir con eso, a que asuman en beneficio de esos sectores económicos. Entonces, ¿para qué tenemos gobiernos? ¿No? No vaya. No es que no vaya, sino ¿para qué tenemos gobiernos? Pero imagínate. O sea, cada cabeza un mundo. Es bastante... Perdón, Omar. Es bastante complicado porque recuérdate, Harold, esto viene de la mano. Cuando se habla de Bruselas, recuérdate que está hablando a nivel de la Unión Europea completo, es la Comisión Europea de las 7 instituciones
Europea es la que tiene la competencia exclusiva para legislar. Por eso es ella que toma el timón de esto. Yo te entiendo perfectamente, inclusive en Francia, que es un país, ¿no?, donde se habla tanto de las libertades, de los derechos del hombre y de la mujer, ha chocado bastante porque se habló desde el principio y el mismo presidente Macron en una dijo, no voy a obligar a nadie a vacunarse, pero como también dijo Huáscar, hay un tema de las mismas empresas que te pueden entonces obligar para tú trabajar o para tú volar, por ejemplo. Bueno, no es obligatoria, pero si no tienes el pasaporte no puedes ir a trabajar. Si no tienes el pasaporte no puedes viajar. Entonces, al final, es una forma muy indirecta, muy inteligente y astuta de dos cosas. Primera, los estados no se hacen responsables de lo que suceda con la vacuna. Y segundo, entonces no te estamos obligando, pero bueno, no puedes hacer vida. Suerte con eso. Claro. Bon courage. No, y que también, Harold, de una forma u otra, en la Unión Europea, otro de los órganos importantes es el Parlamento Europeo, ¿no? Que los estados tienen representación. Cada ciudadano de cada país de la Unión Europea vota por esos diputados que son eurodiputados y los representan. Es como si fuera un parlamento supranacional, ¿no? En este sentido. Sí, así mismo es. Así mismo es. Por eso mencioné la triada completa, ¿no? Comisión, Parlamento y Consejo de Europa. Ahí están todos, pero realmente no les oculto que fue una sorpresa para muchos de nosotros, de repente, porque esto se murmuraba, pero ya hay un proyecto. O sea, ustedes ya votaron, ustedes que están en Europa, ¿ya votaron por el proyecto? ¿Tú y Huáscar? No, todavía no estamos. Pero ya está el proyecto hecho. ¿Ustedes dónde votaron? No, está en revisión, no todavía. Nada. Se va a discutir en marzo. Uy, ¿qué fue? Es un sueño, es un sueño lo que ustedes están hablando, que nos representan a nosotros, no lo representan nada. ¿Y la seguridad del Bitcoin? ¿Por dónde vamos con eso? El Bitcoin aquí todavía no está. Mira, Francia, Omar, es muy celosa de su banca. Francia no es muy arriesgada en cuanto a temas de la banca. Y lo que es el Bitcoin y toda la tecnología de blockchain todavía está caminando un poquito lento acá, en especial porque los grandes banqueros franceses no están muy contentos con la entrada aquí del Bitcoin. Todavía a nivel de francés es un tema bastante nuevo, inclusive para tú poder comprar acciones en Francia es un poquito complicado porque la banca es bastante, ¿cómo explicar? Es bastante rígida, conservadora. Sí, es muy conservadora. Es muy conservadora y no es muy abierta a los cambios. Así que el Bitcoin todavía es una tecnología que es muy buena, que es muy práctica, pero inclusive aquí hay un lugar cerca de la Banque de France que ahí tú compras bitcoins, pero tú tienes que ir como una máquina a comprar los bitcoins. Es bastante extraño todavía acá. Mi banco, que es uno de los bancos más reputados de aquí de Francia, no tiene nada que ver con ese tipo de producto, de moneda desmaterializada. Y creo que eso se va a tomar un poquito de tiempo todavía para implementarse mejor, por lo menos en Francia, que es bastante conservadora y celosa de su banca. Y una interrogante que yo tengo. Yo sé que tú hiciste un esfuerzo extraordinario por aprender francés. Fuiste a la universidad, hiciste 2 máster. Estás cursando un programa de doctorado que te voy a preguntar al respecto. Pero también estás participando de manera activa en la política francesa. Explícanos eso, por favor. Bueno, a mí siempre me ha apasionado muchísimo la política y desde que llegué a Francia tenía un gran interés en ser parte de ella, ¿no? En esta gran nación. Y bueno, llego acá, como estuve discutiendo con Omar, muy consciente de que venía a la tierra del postmodernismo de Jean-François Lyotard y toda esta ideología, filosofía de sus grandes relatos, ¿no? La crítica, los 4 grandes relatos. Y por supuesto se me hizo un poquito difícil al inicio decidir qué partido era al que me iba a adherir. Y justamente después de estudio y hablando con profesores que me escuchaban mucho debatir,
especialmente en contra de muchas ideas postmodernistas francesas. Tuvo un excelente profesor que me dijo, hey, que yo creo que tú deberías de adherirte a un partido político. Y bueno, haciendo mis investigaciones, decidí ser miembro del Partido Republicano francés, la République, y tengo una participación muy activa específicamente en la Comisión de Educación y Arte. ¿Y por qué esta comisión? Porque ustedes ven que la derecha tristemente le cedimos a la izquierda todo el arte y la cultura, y estamos haciendo un gran esfuerzo para volver a entrar y para hacernos un espacio, porque la verdad es que hay un mutismo de la derecha. François Huguenin, un filósofo moderno francés, habla mucho de lo difícil que es ser conservador en Francia, casi imposible, pero ahí estamos dando la lucha. Mira, yo te voy a decir algo, X, y me parece que tú no tienes perfil, pero una de las cosas que yo comento con mi esposa aquí en España es que los políticos de derecha, no sé por qué, aunque tienen la razón en muchos puntos que defienden, pero son personas como que no son simpáticas, ¿no? Entonces yo le digo a ella, pero ¿por qué estos tipos no son simpáticos? Porque eso es lo que crea que no crea empatía, ¿verdad? Y no conecta con los votantes. Sin embargo, tú tienes como un perfil muy simpático y eso me parece muy positivo, porque una de las cosas que le critico yo a la derecha es que muchas veces suenan un poco arrogantes, suenan un poco prepotentes algunos de los políticos, y eso hace que se desvíe el mensaje. Y creo que hay que ser simpático y hay que ser afable y decir las cosas sin uno molestarse, sin uno enfadarse, ¿no? Lo que pasa es que no hemos hablado de los temas, porque la derecha no es simpática, porque la derecha siempre pone el tema, bueno, de dónde se van a financiar las cosas y cómo se van a hacer y cómo se van a pagar. Entonces esa es la conversación simpática que no le gusta a nadie tomar y por eso no caen bien. No, pero eso no, pero tú lo puedes decir bien, Harold. Lo que pasa es que muchas veces lo dicen en unos tonos de soberbia y de prepotencia, que eso es lo que nos gusta, ¿entiendes? Que independientemente, yo estoy de acuerdo contigo, hay que decir de dónde se saca el dinero y cómo se pagan las cosas, claro. Pero un tema de forma, no de fondo, ¿no? Entonces yo creo que los políticos ahora de derecha jóvenes tienen que tratar de cambiar eso, que no es necesario decir la cosa de una manera fuerte que se vaya a interpretar más como si fuera con soberbia y prepotencia, ¿no? Mira, Huáscar, te entiendo, lo entiendo a los dos, a ti y a Harold. Creo que la parte del pragmatismo, del estoicismo que nos caracteriza a los que pertenecemos a la derecha, creo que tú tienes mucha razón, porque me ha pasado en debate con queridas amigas acá de un tema muy controversial que es el feminismo. Del pero mejor no voy a hablar hoy, pero a veces me dicen, hey, que es muy dura, eres muy fría, porque es cierto que a veces no les gusta como uno comienza con los datos y las cifras y que el gender pay gap no existe, es un mito. Entonces, y es cierto lo que dices, lo que se está practicando, y creo que parte del arte del conflicto y del debate, la erística, es combinar ese pragmatismo, estoicismo y lógica característico de la derecha con esa parte afable, humana, que caracteriza a la izquierda, porque vamos a ser sinceros, la izquierda, claro, por eso atrae tanto a los jóvenes, ¿no? En las universidades es idealista, es positiva, puede ser un poco también, un poco optimista, pero es muy idealizada, y la verdad es que muchos políticos de izquierda, para mencionarte uno de acá, Jean-Luc Mélenchon, el señor es muy carismático, tiene un verso increíble, y la verdad es que tú puedes entender por qué hay tantos jóvenes que le puede atraer. Ahora bien, voy a la parte de Harold, que si bien es cierto que este pragmatismo y estoicismo a veces nos hace ver fríos y duros, es también parte inherente, ¿no? De ese apego a la lógica y a los datos y a buscar las soluciones puntuales, pero creo que ambos tienen muy buenos puntos. Mira, hay incluso hasta explicaciones biológicas en cuanto a eso, porque se han hecho estudios desde la psicología tratando de ver las posiciones políticas, ¿no? Y cómo relacionarlas con la forma en que las personas piensan. Y algunos psicólogos en algunos trabajos indican, por ejemplo, las personas de derecha tienden a pensar mucho, a utilizar mucho el lado izquierdo del cerebro y la de izquierda el lado derecho.
El lado izquierdo está asociado con lo que es la parte racional, la parte lógica. Y quizás por eso uno va a ver que muchos políticos de derecha son tan fríos. O van a ser personas que van a tender, no es que todos, pero van a tender a utilizar más esa parte de derecho, más fría, más racional, más de cálculo, más de lógica. Y también tú vas a encontrar incluso que quizás muchas profesiones se asimilan a ser personas de derecha, personas que también tengan esa inclinación por lo que son las ciencias o lo que son las ciencias exactas, ¿no? Lo que son las ingenierías, etcétera. Tú lo vas a encontrar del lado de la derecha. Por el otro lado, por el lado de la izquierda, la izquierda que tienden a utilizar la parte derecha del cerebro, cosa contradictoria, pero la parte derecha es más asociado a lo creativo. ¿No? Entonces tú vas a encontrar mucho, por lo general, en la izquierda, personas muy inclinadas hacia la sensibilidad y con profesiones que muchas veces están en la pintura, y por eso tú dices, ¿por qué que los izquierdistas son como bohemios, no? Están en el arte, están en la pintura, obviamente hablo mayoritariamente, no quiere decir que todo, ¿no? Porque tú siempre vas a encontrar dentro de todo, tú encuentras de todo, ¿no? Pero hay incluso hasta factores hasta biológicos asociados con eso, que se han estudiado y se podrían explicar en parte por eso. Así es. Mira, X, una de las cosas que te quiero preguntar también, porque siempre desde la izquierda, siempre también divergizan las cosas, ¿no? Y siempre quieren hacer creer como que en la derecha, que son machistas todos los políticos y que no quieren saber de la inmigración. ¿Qué tú has vivido sobre tu experiencia sobre ese tema? Tú que eres mujer, que eres inmigrante y estás participando en un partido de derecha. Mira, Huáscar, te voy a decir la verdad. Obviamente lo que voy a hacer no necesariamente una afirmación a priorística, pero voy a hacer anécdota, ¿no? Porque en mi vida y tú me estás preguntando directamente. Claro. Mira, si algo he notado en esta vida, Huáscar, es que cuando uno hace las cosas bien, bueno, usualmente todo sale bien. No voy a decir que es perfecto, pero lo primero fue, yo llegué a este país con un plan, con disciplina y estructura. Yo sabía a lo que venía este país, ¿entiendes? Y por ende, cada vez que he encontrado un pequeño bloqueo por lo que sea, primero no asumo que es porque soy extranjero. Vamos a empezar por ahí. Yo no tiendo a ejercer el locus de control externo. Además, tuve la gran bendición de que mi madre es una psiquiatra. Imagínate ser criada por una psiquiatra es una gran ventaja en esta vida. Entonces, al ejercer el locus de control interno, lo primero que yo evalúo es qué yo hice para que eso no saliera bien. Y cuando tú miras la vida así, Huáscar, es muy difícil que tú inmediatamente asocies algo que te salió mal, inclusive en tierras extranjeras. No, eso fue porque soy mujer, eso fue porque soy dominicana. Lo primero es, los partidos están abiertos acá a toda la persona que vive en Francia, que tenga un domicilio fijo y una pieza de identidad. Que usted sea extranjero o extranjera y usted no sepa eso es su problema. ¿O no? Es un problema suyo. Existe, la ley. Tú que has vivido aquí, has vivido allá, estás militando en un partido de derecha allá. ¿Existe una derecha en República Dominicana? ¿Existe un partido de derecha en República Dominicana? No. ¿Qué a principio de derecha? No. A pesar del discurso que uno a veces escucha tan popularmente que en República Dominicana gobierna o ha gobernado siempre la derecha. ¿Tú ves la posibilidad de que se cree un partido de derecha en la República Dominicana que surge, emerge? Entiendo que y un paréntesis, lo que dice Harold, siendo una sociedad en términos generales muy conservadora, que aunque alguna gente se quiera disfrazar de izquierda, pero en sus acciones son una actitud muy conservadora. Mira, yo les voy a decir la verdad. Para mí, en nuestro querido país, en mi país, en Quiqueya, hay como una disonancia cognitiva en cuanto a la política. Es muy extraño. Es una combinación, así como dicen ustedes, de una derecha que no es derecha, con una izquierda que tampoco es 100% izquierda. Lo que entiendo es que así le Harold, entiendo que hay la posibilidad que se forme una derecha en República Dominicana y les digo que el día que eso pase, lo primero que haría es decir aquí en el partido, vamos a tratar de hacer una célula con ellos, hacer algo para ver si mira, Harold se está riendo.
para ver si podemos tener algún tipo de comunicación. Dime, eso precisamente te iba a preguntar yo, que si tú estarías dispuesta a tener un enlace aquí con alguna persona que estén como dispuesta a organizarse en ese sentido y tratar de formar un partido con lineamiento de derecha, ¿no? Por supuesto que sí. Yo seré siempre dominicana, llevo mi país siempre conmigo, por eso hago tanto esfuerzo para hacer todo lo que puedo para participar bien en este otro país que me ha acogido también, al cual respeto y amo, porque amor sin respeto no es amor. Así que yo estaría totalmente dispuesta a participar en un partido que se forme en nuestro querido país de derecha. Por supuesto que sí. Estaría ahí 100%. Yo me estoy riendo porque tú trataste de explicarlo de manera muy elegante desde un punto de vista, ¿verdad? Político, ¿no? Pero aquí lo que hay es un arroz con mango, utilizando una terminología popular en todos los partidos. A nivel ideológico, lo que aquí hay es un arroz con mango. Estas posiciones que podrían considerarse conservadoras desde el punto de vista social, pero más que quizás, pienso yo en mi opinión, obedecer a la construcción de una ideología política, obedecen a una tradición catolicista que nosotros tenemos, ¿no? Entonces la gente en ciertos aspectos sociales podría decirse que es conservadora, pero ese conservadurismo no es ni siquiera conservadurismo pleno en la idea en lo que se manifiesta en la ideología conservadora, como la desarrollada por Edmund Burke y otros filósofos conservadores, sino que más bien coincide con ciertos preceptos que vienen derivados del catolicismo, obviamente, ¿no? Y creo que quizás ahí se da la conclusión de que, bueno, de que aquí existe o ha existido una derecha o gobierna una derecha, en mi opinión particular, pero bueno. Pero realmente viéndolo así, siempre hay una relación de manera, podríamos decir, indirecta entre política y religión, y se da el caso que generalmente la ideología de derecha, pues podríamos decir que son más religiosos que los de izquierda, ¿no? Y entonces en ese sentido me parece que correcto lo que tú dices. Aquí los partidos entonces son bohemios. Perdón. Los partidos son bohemios aquí. ¿Cómo clasificar? ¿Cómo lo van a clasificar? ¿Bohemios? ¿Partido de derecha, izquierda o bohemios? ¿En dónde encajamos aquí? Para mí, honestamente, para mí una disonancia cognitiva, eso no se entiende, como dijo muy bien Huáscar, hizo esa analogía con el arroz con mango, eso no se entiende muy bien, inclusive, y no les voy a mentir, miren, yo tengo muchos compañeros y compañeras que se acercan a mí, porque yo estoy en la Comisión de Cultura, pero dentro de los jóvenes republicanos, porque hasta cierta edad tú estás en los jóvenes republicanos, ¿no? Y recuerdo que uno de mis colegas me dijo hace poco, la verdad es que la derecha aquí en Francia es extrañísima. Ustedes ven también esas problemáticas aquí, y ustedes lo saben muy bien, es por el asunto del posmodernismo, relativizar todo. Y recuerden que uno de los principios de la República Francesa, porque es un principio y pilar francés, es el laicismo. Esto es un país laico y es un principio de la República Francesa que se tiene que respetar. Entonces, el laicismo es el menos problemático de todos, pero hay una serie de elementos que chocan de frente con la derecha francesa y este compañero me dijo, oye, Meiki, qué complicado es hablar de algunos temas dentro del mismo equipo nuestro. Yo le digo, sí, eso también ha creado cierta tensión en la misma derecha en Francia, inclusive con el que iba a ser nuestro candidato a la presidencia al momento también de ser candidato Macron la primera vez, François Fillon, que se vio una problemática por unos temas que elevó, que bueno, eran importantes y lamentablemente eso prácticamente le provocó hundirse políticamente, pero para eso habría que hacer otra reunión, porque eso también se toma mucho tiempo. Yo no sé si ustedes han notado, yo creo que Harold sí, yo estoy notando en las redes sociales dominicanas cada vez como que están proliferando los jóvenes que tienen como tendencia libertaria, ¿no? Tú sabes que también está eso un poco de moda últimamente, pero cada vez más veo jóvenes que están bien formados y bien capacitados y bien informados sobre el tema de lo que sería la corriente libertaria, ¿no? Y cada vez veo más esos jóvenes inclinándose
hacia esa ideología, ¿verdad? Podríamos decir que creo que se podría dar como los cimientos preparándose para que se forme en el futuro un partido que sea de ideología de derecha en Dominicana, ¿no? Bueno. O que comience como un movimiento inicialmente. Por lo menos conservador, conservador, como hizo Juan Pablo Duarte. Entrenando en eso. O sí, o no, X, ¿verdad que sí? Ya tú estás experta entrenándote. No escuché. ¿No me escuchas? Ahora sí, dime, Omar. Ya tenemos una experta en asuntos de la derecha, experimentada, habla francés, inglés y español, y come mango, come arroz, y también está... O sea, que puede aplatanar los conceptos. Puede aplatanar los conceptos fácilmente. Y hablando de conceptos, 2 pasos para adelante y 1 para atrás, y 1 para atrás y 2 para adelante. Ahorita cuando estábamos hablando de si Twitter y Facebook pueden ser demandados y llevados a estrado, ¿ustedes se imaginan a Vincho en un estrado discutiendo con Twitter? Óigame. Eso debe de ser tremendo espectáculo, porque debería ahí mismo, para transmitirlo en vivo, entendería que en el primer debate de opiniones Twitter va a colapsar, porque tendría de entrada a Vincho demostrando sus cualidades de orador frente a un Twitter que está cohibiendo. X, lamentablemente ya se nos fue el tiempo. Se fue las cosas increíble. Buenas, siempre pasan. Yo tengo una última pregunta. Espérate, antes de eso, lograste algo que no es muy común en eso. Dijiste a mitad del programa que tú entendías a Huáscar y entendías a Harold. No hay forma ni de entender a Huáscar ni de entender a Harold. La primera persona. La primera persona que dice, porque ellos, si están de acuerdo en una cosa, el primer desacuerdo no está de acuerdo con el otro. Y así, gracias por estar con nosotros. Harold, di. Mira, ya que tocamos el tema de la censura, ¿cómo tú ves el futuro de este tema de la censura? Hoy veo una noticia en que Bill Gates está formando una alianza con un grupo de empresas tecnológicas, Microsoft, Adobe Internacional y otro grupo de empresas, para comenzar a hacer lo que se llama una industria de fact-checking, decidir lo que es fake news y no es fake news, y lo que ellos consideren que es fake news, totalmente sacarlo de las redes, limpiarlo de las redes. También hace unas semanas, ¿no? Se vio el caso de que Amazon, tuvo la noticia que Amazon eliminó un libro de su listado de libros, que es un libro que se titula When Wally Became Sally, que cuando Wally se convirtió en Sally, que es un libro que es una crítica hacia el transgenderismo que hizo Ryan Anderson. Y entonces Amazon lo sacó. Y uno dice, bueno, estas empresas son privadas, tienen derecho a vender lo que ellos quieran, pero cuando tú eres el 60%, 70% de proveedor de libros del mundo, prácticamente, como que uno dice, caramba, entonces, ¿hacia dónde tú crees que va todo esto? ¿Cómo tú lo ves en el futuro? 1 minuto, respóndele a Harold. Mira. Bueno, desde una perspectiva europea, te digo, Harold, que entiendo que en Europa los impactos así no podrán ser. La censura es la opresión de la libertad de expresión. La libertad de expresión será siempre muy defendida en materia de derechos fundamentales y constitucionales en Europa. En cuanto al caso en Estados Unidos, eso estará por verse. Yo te concluiría con una frase de uno de mis presidentes favoritos de los Estados Unidos, y creo que sería la más adecuada, el presidente Ronald Reagan, y es: la libertad nunca está a más de una generación de la extinción, y debemos de protegerla. Así que ya veremos, no podemos dar por concluido nada, así que otra vez muchísimas gracias a todos ustedes por invitarme y por este espacio que ha sido una maravilla. Harold. Omar, algo que tú y Harold no se dieron cuenta. X es nuestra invitada más joven que hemos tenido en Global Talks. Ay, y una de las más destacadas, ¿eh? Ay, felicidades. Harold, para despedir esto, ¿cómo fue que se llama el libro que tú mencionaste ahora? ¿Cómo fue? When Harry Became Sally, cuando Harry se convirtió Global en Talk Sally. RD.
Miércoles 7:30 p.m. Streaming live, online, Harold Vázquez, Huáscar Jiménez, Omar de la Cruz, Global Talk RD. Miércoles 7:30 p.m. Streaming live, online, Global Talk RD. X, muchas